México tiene una participación importante en las cadenas globales de valor. Con datos actualizados del Banco Mundial y de la OCDE, lo que podemos observar es que México participa en las cadenas globales de valor tanto en lo que se le conoce como el backward o hacia arriba, recibiendo insumos de otros países, como el forward, que es mandando insumos o productos intermedios para su terminación en otros lugares. Principalmente México está inmerso en las cadenas globales de valor del comercio al mayoreo y comercio al menudeo, de automotores, de transporte y almacenamiento. Son los principales sectores, junto con el de la producción de computadoras y equipo electrónico y eléctrico. México está vinculado principalmente a economías como los Estados Unidos, Canadá, Japón y China, tanto hacia adelante como hacia atrás en la cadena de valor. Y el porcentaje de exportaciones que proviene de otros lugares o que está relacionado con estas cadenas de valor está alrededor del 45% en el caso mexicano. Y esta participación en las cadenas globales de valor ha crecido en los últimos 15 años a una tasa promedio del 6% para el caso de México. Entonces vemos que México es un jugador importante en las cadenas de suministro. Además, México cuenta con una amplia participación en acuerdos de libre comercio y acuerdos comerciales de otra naturaleza. Desde 1986, que México accedió al GATT, el antecesor de la Organización Mundial del Comercio, México ha ido incrementando su vinculación comercial con otros países y con otras regiones. Hoy, México tiene más de 18 tratados de libre comercio con más de 50 países. La mayoría de estos tratados de libre comercio se firmaron en la primera década del siglo XXI y además México cuenta con 32 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con otros 33 países. Esto nos otorga como país acceso al 60% del PIB mundial. Es decir, tenemos vínculos comerciales importantes con países que representan alrededor del 60% del PIB del mundo. Entonces, México está también en una posición privilegiada, no solo debido a su participación en cadenas globales de valor, sino también a los acuerdos comerciales que le abren las puertas a diferentes lugares y diferentes regiones. ¿Y qué vemos? Pues que México, en general América Latina, pero en particular México, está en una posición privilegiada por lo que ya comentábamos, ¿no? México tiene la cercanía geográfica con los Estados Unidos. México tiene una variedad de acuerdos comerciales que le permiten operar como un hub logístico de acceso a varias economías. Y ya mencionábamos que México tiene el acceso al 60% del PIB mundial a través de estos acuerdos comerciales. Y por otra parte también la conectividad logística en términos ferroviarios con la fusión de los ferrocarriles Canadian Pacific y Kansas City Southern que se anunció a finales del 2021 y que está en proceso de revisión actualmente por el Surface Transportation Board en los Estados Unidos, que muy probablemente se autorizará hacia finales de este mismo año 2022. Pues tendremos una conectividad ferroviaria desde puertos, por ejemplo, desde Lázaro Cárdenas o Veracruz, en una misma vía, en una misma empresa ferroviaria, hasta lugares como Vancouver, como Montreal, como Quebec, Nueva York, Kansas. Entonces, esto también es algo que potencializa a la economía mexicana como destino muy importante para esta reasignación o regionalización del comercio internacional. Uno de los grandes retos para que esto se pueda materializar en nuestro país es sin duda el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica. A principios de este año todavía preocupaba mucho el tema de la reforma energética. De alguna u otra forma, los acontecimientos más recientes en este sentido, pues parecieran tranquilizar un poco las perspectivas respecto de qué tanto va a cambiar el marco normativo en el sector energético, pero sin duda, si no se tiene estabilidad o certeza de que las empresas que están buscando reubicarse en nuestro país puedan acceder a energía eficiente, barata y segura, pues va a estar complicado que México pueda aprovechar esta oportunidad que se le presenta, ¿no? Y no es únicamente en el tema energético, sin duda es uno de los temas más importantes, pero también está el tema del Estado de Derecho en general, que se respeten los acuerdos comerciales, que se respeten las leyes, que no cambiemos el marco normativo año con año, porque eso lo que hace pues es desincentivar la inversión extranjera ante la incertidumbre legal que pudieran enfrentar en algún momento. Si esto es algo positivo para nuestro país, no únicamente desde el punto de vista de inversiones, sino desde el punto de vista laboral, sin duda lo que la evidencia académica, tanto teórica como empírica, nos indica es que el comercio internacional ha traído grandes beneficios para el mercado laboral en términos generales, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que la liberalización del comercio y la globalización efectivamente y hasta cierto punto han contribuido a aumentar la desigualdad salarial en varios países, eso es innegable, pero también
Es cierto que la liberalización comercial en ciertos países como México y en ciertos sectores como el sector comercializable, particularmente las empresas que se dedican a la exportación, ha contribuido a disminuir la informalidad laboral. También hay evidencia de que la apertura comercial ha reducido las diferencias salariales entre hombres y mujeres o ha contribuido también a disminuir de manera muy drástica el trabajo infantil. Entonces, la globalización y el comercio internacional han contribuido al mejoramiento de las condiciones laborales. Y finalmente, en este sentido, habría que mencionar que la evidencia también nos indica que son precisamente las empresas globales, las empresas transnacionales y particularmente las empresas exportadoras y multinacionales, las que suelen emplear a más trabajadores, les suelen pagar mejores salarios y contribuyen, por su sola presencia en un mercado laboral, contribuyen a mejorar las opciones de empleo para todos los trabajadores en esa economía, simple y sencillamente por su participación ofreciendo mejores puestos y mejores sueldos. Eso genera pues una presión competitiva en el mercado laboral correspondiente que a la larga se traduce pues en beneficio de los trabajadores. IPADE. The World Calls.